Bueno, ok. Ahí entonces el ejercicio 5.1. Las hipótesis están correctas. La hipótesis nula, siempre probamos independencia. La hipótesis alternativa, que están asociados. Paso 2 es el nivel de significancia. Si nos dan la confianza, entonces trabajamos siempre con la significancia. Paso 3, la chi cuadrado. Ahí da 1.83. Ajá. A mí también me dio eso. No sé si a todos les dio igual. Profe, ¿Sí? una pregunta. No importa el orden, puede ser que el nivel educativo y la aceptación de biocombustibles son independientes. El orden en que pongan las variables no importa. El orden en que pongan las hipótesis sí importa. ¿Verdad? Ah, Tal ok. vez, Salma, ajá. Sí, que Ahí independientes de arriba, la... vea la hipótesis nula, siempre son independientes. Puede poner nivel educativo y aceptación de biocombustibles o aceptación de biocombustibles y nivel educativo. Pero siempre en la nula, que son independientes, y en la alternativa, que están asociadas. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, cuando establezco la hipótesis, digamos, dice la aceptación de biocombustibles y el nivel educativo están asociados. ¿Puedo decir también que depende una de la otra? Sí, también son Ok, dependientes. Ujú. Sí, por gracias. lo general, uno de los usos que se le da es como prueba de independencia o prueba de asociación, ¿verdad? Entonces uno por lo general pone que están asociadas, pero no hay problema si pone son dependientes, ¿verdad? Ok. Ujú. Ok, gracias, profe. Ok. Luego ahí tenemos el valor de P, la probabilidad. Y bueno, también lo hizo con el de la tabla. ¿Cuál es la decisión ahí que tomamos? Comparamos el X Rechazo H0. cuadrado. Entonces busco en la tabla, página 66, 2 grados de libertad. 3 menos 1 y 2 menos 1. Ajá, significancia es 1%. 9.21 el de la tabla. Ajá, y bueno, ahí lo está haciendo con los dos métodos, ¿verdad? Comparando el método estadístico, es menor el calculado que el de la tabla, y el método probabilístico es mayor la probabilidad que el alfa. Muy bien. ¿Y la conclusión? Profe, es que a mí el valor de la probabilidad me da más alto, entonces no sé qué estoy haciendo mal o cómo lo hizo ella. Veamos ahí la formulita del VP. Yo le hice con Megastat y eso es lo que hago. Sí, profe, yo también lo hice así, con la distribución chi cuadrado, y también lo hice con Megastat y me daba así. Ok, sí, como para corroborar ahí la probabilidad. La otra compañera que tiene duda. Sí, es que yo metí el R, que es 1,83 y el 2 de grado de libertad y 1 del... Entonces me da 0,6, entonces no sé por qué. A ver, otra vez. Vamos a la formulita de la chi cuadrado. El valor de P, esa. Vea, ahí el parámetro es 1.83. El valor de la chi cuadrado, del cual requerimos la probabilidad. Y después el 2, que son los grados de libertad, ¿verdad? Que son filas menos 1 por columnas menos 1. ¿Quién estaba preguntando? No sé. Sí, ella, Sí. pero digamos, lo hice así, pero, un momento. Ve a ver Sí, el nombre de la distribución, porque a veces hay distribuciones diferentes. Dice distribución chi cuadrado punto CD. Ah, sí, es por eso, sí, ese punto CD no, lo estaba haciendo con la otra. Ok. Para que revisemos ahí eso. Gracias, profe. Bien, mucho gusto. Ajá, entonces revisemos ahí la conclusión. Un 1% de significancia y evidencia para decir que la aceptación de biocombustibles y el nivel educativo están asociados a nivel, no rechazamos, significa que no hay evidencia para decir que están asociados, ¿verdad? Sí, bueno. No. Ajá, Sí. exacto. No hay evidencia para decir que están asociadas a nivel poblacional, exacto. Muy bien. ¿Alguna duda con ese ejercicio que está ahí?
Bueno, que ya quitó la compañera. ¿Alguna duda con el 5.1? ¿Lograron revisarlo? No, profe, todo bien. Ok, 5.2. Yo lo tengo, pero lo comparto. Sí, por. Voy. Que entonces revisamos el ejercicio 5.2. En la hipótesis nula nada más le falta la palabra son. Grado de presión en el trabajo y edad son independientes. La otra están asociadas. Siempre trabajamos con la significancia en lugar de la confianza, ¿verdad? Son pruebas de significancia. Y el valor del H cuadrado a mí me dio un poquillo diferente. ¿Cuánto les dio? Dice 3.32. A mí me dio 2,19. Sí, A a mí mí también, también. pero A mí me da 2,19. A mí Tal vez también. algún valor, Eric, que tenga mal digitado, revisemos la tabla. 20, 50, 58, 34, 18, 46, 63, 43, 22, 44, 59. El último, 43. El último. Ahora sí. Sí, 2.19 da el chi cuadrado calculado. Si quiere ahí lo vuelve a hacer para tener el resultado. Vemos la probabilidad. Y la decisión que tomó ahí fue no rechazar. Fíjense, parece que nivel educativo, como nivel educativo, y copió la del ejercicio anterior, Ah, copió lo y he pegó la cambiado. conclusión, no la Tengo que cambió. cambiar eso. Sí. Y ahí estamos trabajando con edad y grado de presión en el trabajo. Los usos de la chi cuadrado, el que vimos, que es como prueba de asociación, y el que vamos a ver ahora, que es como prueba de bondad de ajuste, que es otro de los usos que se le da a la distribución chi cuadrado. Entonces, como prueba de bondad de ajuste, permite verificar si la distribución de frecuencias tiene una distribución normal o se ajustan los datos a una distribución normal. Entonces, en la hipótesis nula, ponemos que la variable, la distribución de la variable se ajusta a la distribución normal. Y en la alternativa, que la distribución de la variable no se ajusta a la distribución normal. Entonces tenemos esos datos de esa distribución de frecuencias. Si alguien tiene el librito de Ramón, el folletito, es en la página 77. Ahí está el ajuste de distribuciones teóricas a distribuciones de frecuencia muestrales utilizando chi cuadrado. Es el apartado 3.2.3. Ok, entonces tenemos esos datos, ¿verdad? Lo que vamos a ver es el ajuste. Ok, vean que la chi cuadrado, la fórmula lo que me dice es los valores observados menos los valores esperados, ¿verdad? Después esas diferencias al cuadrado y después dividido entre los valores esperados. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es calcular los valores esperados. Y los valores esperados los vamos a hacer a partir del límite superior de la distribución de frecuencias que tenemos ahí proyectada. Entonces vamos a estandarizar cada uno de esos valores, ¿verdad? 100.5, 200, etcétera. Cada uno de estos límites superiores vamos a estandarizarlos. ¿Alguien se acuerda del proceso de estandarización? no, profe. No, que no se acuerda. El proceso de estandarización. Ok, en el librito de fórmulas, en la página 9, dice distribución normal estándar. Entonces dice una variable X y luego viene Z. Z es igual a X menos mu sobre sigma. Estandarizar es restarle al valor de la variable, restarle el promedio y dividirlo entre la desviación estándar. Ese es el proceso de estandarizar. Por eso ahí abajo dice se estimó un promedio de 398 kilogramos y una desviación estándar de 84.75. Ok, entonces voy a copiar esos datos en Excel.
o tal vez alguien me ayuda ahí, toma los datos y me dice para, ya los tiene alguien por ahí, para que me los Pues a diga. mí me falta copiar nada más bueno, los datos de la izquierda. Ya. Ajá, para que me los dicte, para pasarnos a Excel y poner solamente los límites superiores, que esos son los que vamos a estandarizar, y la frecuencia absoluta, que es la que nos dan ahí. Ok, ya los tengo. Listo. Gracias. Voy a pasarme a Excel. Dígame, Jason, ¿era? Sí, a la izquierda, digamos, menos de 100,5. 1,5, ajá. De 100,5 a 200,5. Ajá, solo el límite real superior vamos a trabajar, ese es el que vamos a estandarizar. 300, ok, está en 300,5, Ajá, 400,5, 500,5, 600,5 y luego a más. sí, ese no Entonces, lo tenemos, entonces ese no lo podemos calcular ahí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Voy a hacer una columna, pero al lado izquierdo con la frecuencia. Voy a poner aquí la frecuencia. Y este sería el límite. Límite real superior. Y dícteme si quiere la frecuencia. sería 4, era lo que estaba a la derecha, ¿verdad? 4, 7, 22, 66, 686, 24 y 9. 686 anda raro ese valor. Entonces tal vez 68. 68. Ok, ahora lo revisamos. Ajá, ¿y el otro? 24 y 9. Ok. 66, 68, ajá. Ok, entonces estandarizamos. Entonces, ¿qué hacemos? Esto menos el promedio era 398, algo así, ¿verdad? 398. Ajá. Entre la desviación estándar. 84,75. Ok. Y ahí estandarizamos todos los valores. Me avisan si vamos igual o si les doy un chancecito para que los copien. Ok, entonces ahí lo que tenemos es el proceso de estandarización, es decir, convertimos la variable X en Z para poder buscar el área bajo la curva correspondiente a ese valor de Z. Entonces, lo vamos a hacer con Excel. Si tienen las tablas, pues también lo pueden hacer en las tablas, ¿verdad? Ahí sería buscar los valores redondeados a 2 decimales, que es como lo tenemos en las tablas, ¿verdad? Menos 351, ¿cuál es el área correspondiente a este valor de Z? Y con Excel, ¿verdad? Insertamos la fórmula para buscar la probabilidad acumulada. Que sería la distribución normal estándar punto n, donde le damos el valor de Z y el acumulado a menos d. En las fórmulas estadísticas, buscan la distribución normal estándar punto n. Ahí le damos a aceptar y ponemos el valor de Z y acumulado 1. Y le damos a aceptar. Entonces, si alguien está con las formulitas, si me corrobora ese valor, 3.51 en Z, 22378. 0.0002238. Ajá. Profe, una pregunta, ¿por qué es que se pone 1 en acumulado? Porque la tabla tiene acumulados los valores a menos de. Ok, Entonces buscamos las probabilidades acumuladas. ok, gracias. Ujú.
Y ahí tenemos todos los valores, ¿verdad? Copian la fórmula para los demás datos. La suma de las probabilidades, ¿verdad?, de todos los eventos es igual a 1. Es una de las propiedades de las probabilidades. Entonces, vean que aquí nos hizo falta este valor del límite real superior de la última clase, que no lo teníamos. Porque era una clase abierta, decía de 605 y más. Entonces, este valor lo vamos a estimar, ¿verdad?, con el faltante para llegar a 1. ¿Verdad? Entonces, 1 menos este valor. Eso es lo que me falta para poder llegar a 1, ¿verdad? Si ustedes marcan ahí el rango de valores, al final esto tiene que llegar a 1. Perdón, el 1 aquí. Aquí no tenemos el valor, ¿verdad? Es el límite. Entonces la suma de todos los valores al final da 1. Claro, a mí no me da 1. A mí tampoco, pero... No lo tienen que sumar porque la suma no da 1 porque son valores acumulados. Lo que sí nos tiene que dar 1 son los valores simples, que es o sea, el máximo valor, digamos, es 1, que es el 100% de la distribución, ¿verdad? Vean que aquí lo que vamos haciendo es acumulando 0.00022, 0.0098, 12, 50, 80, 99, y ya aquí el último valor acumulado es 1 o 100, ¿verdad? Es el total del área bajo la curva. Por eso puse ese 1 ahí, pero no es ninguna suma. Ah, ok. Yo pensé que eso tenía que sumar 1. No, el otro, el que vamos a hacer ahorita, ese sí. Ah, Entonces aquí vamos a sacar la probabilidad de Z, de cada uno de los valores de Z, ¿verdad? La probabilidad simple. Esta, la anterior, es la acumulada. Esta es de Z. Simple, lo voy a poner, aquí es acumulada, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es ir restando las probabilidades acumuladas. La primera siempre queda igual. Y a esta le voy restando la de arriba. Si estoy proyectando el Excel, que se me pasó la pantalla. Sí, profe. Ok. Entonces, la primera categoría siempre queda igual, ¿verdad? Ahí nada más puse igual y hice referencia a donde está el primer valor. Y después voy restando la acumulada de la segunda clase con la acumulada de la primera clase. Entonces, esta lo que hice fue la acumulada de la segunda menos la acumulada en la primera clase. Y así con todas las demás. La acumulada de la tercera menos la acumulada de la segunda. Pero entonces la suma de esa simple sí me da 1. La suma de esas sí nos debería dar 1. Ajá. Okay. Y si hace falta algo para llegar a 1, es en la categoría del último límite que no estimamos. Y esa es la que hay que hacer por diferencia. La celda E3. Ahí lo que estoy haciendo entonces es restar la acumulada de la segunda categoría menos la acumulada de la categoría anterior. Para ver el área de cada una de las zetas en forma individual, de cada clase.
Eso que hicimos aquí es la frecuencia relativa. Recuerden que lo que ocupamos son los valores esperados para poder hacer el cálculo de los observados menos los esperados. Vamos a calcular los esperados a partir de la frecuencia relativa, que sería multiplicar esa probabilidad o esa frecuencia por el total de datos que teníamos aquí. No lo sumé, pero lo voy a sumar. Eran 200, creo, ¿verdad? Aquí en la frecuencia absoluta tienen que sumar el total, si no lo tenían sumado. Y después vamos sacando cuánto corresponde la frecuencia relativa para cada uno de estos, de las categorías, ¿verdad? El total es el mismo, pueden fijar la celda con F4. ¿Qué varías? Sí, profe, ya. Ok, entonces hagamos el cálculo, ¿verdad? Según la fórmula, entonces tenemos que calcular observados menos esperados, ¿verdad? Observados menos esperados. Ahí lo hago para todos. Después, esas diferencias al cuadrado. Profe, ¿puede poner un toquecito atrás? Repetir ese paso, ¿sí? ¿Qué es eso? Son los valores observados. Recuerde que los observados son los de la frecuencia absoluta y los esperados son los que acabamos de calcular. Entonces hacemos observados menos esperados. Esto al cuadrado. Y dividido entre los esperados. Es la misma fórmula que el chi cuadrado, profe. Exacto, es la fórmula de la chi cuadrado. Observados menos esperados entre esperados. Y después sumo esos valores. Profe, ¿cómo calculó el OE? Este es observados, que es la frecuencia absoluta, menos los esperados. Ok, gracias. Bien. Ok, entonces ahí ya tenemos el valor de la chi cuadrado calculada, que es el paso 3. Y entonces buscamos el valor de la tabla. Ahí en el librito de fórmulas, recuerden que la chi cuadrado aparece varias veces en las tablas. Entonces, en la página 11, ustedes tienen la fórmula para homogeneidad para dos o más poblaciones, que es la fórmula que estamos utilizando. Voy a proyectarla. Profe, ¿Sí? y ahí no se puede sacar con el Excel la probabilidad y ya sacarlo por el método probabilístico. Ah, sí, también. Sí, saquemos la probabilidad. No está compartiendo, profe. Ok, ahí sí. Y ahora sí. Ahí están las tablas. Bueno, en la página 11 les estaba mencionando la referencia de la chi cuadrado como prueba de asociación o prueba de independencia, como prueba de homogeneidad para dos o más poblaciones, y esa que tengo ahí proyectada, que está en la página 19, nada más para que ustedes hagan la corrección. Aquí donde están los parámetros, dice K-1. Aquí es K-M-1.
Y M hace referencia a los parámetros. ¿Qué página es? 19 del libro de fórmulas. Ahí es K menos M menos 1. O hacer lo que dice Eric, ¿verdad? No usar el estadístico de la tabla y ver directamente la probabilidad asociada a la chi cuadrado. Profe, ¿y qué significa M? M es el número de parámetros. ¿Puede repetir cómo es que va eso, profe? En lugar de K menos 1, ¿qué va? Ajá, yo creo que yo puedo hacer aquí rayones, ¿verdad? Ajá. A menos M menos 1. M es el número de parámetros. Número de parámetros. Ajá. Recuerden que la prueba la estamos usando como una prueba de bondad de ajuste. Estamos viendo Y los si los datos se ajustan a una distribución normal. ¿Cuáles son los parámetros que tiene la distribución normal? Los acabamos de usar para estandarizar. Los límites. Los parámetros de la normal, ¿cuáles son? El promedio y la desviación estándar. Exactamente, el promedio y la desviación estándar son 2 parámetros. Entonces, si el ajuste que estamos haciendo es a la normal, M va a ser 2. Son 2 parámetros. Entonces, aquí en fórmulas, insertar función, buscamos la función de chi cuadrado, distribución de chi cuadrado. Esta fue la que ustedes usaron, ¿verdad? El punto CD, distribución punto chi cuadrado punto CD. Es la que usaron para la grados de libertad. ¿Cuántos eran? Estas son las categorías, o los límites que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 creo que eran, porque el último era el clase abierta. 7 menos 2 menos 1. 5, 4. 4 grados de libertad, ¿cierto? 7. K hace referencia al número de categorías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que la última era un límite abierto. Una clase abierta. Entonces 7 menos 2, que son los parámetros, menos 1. Son 4 grados de libertad. Y ahí tenemos el valor de la probabilidad. Bueno, tiene muchos ceros, como eran. Sí, profe, no le va a salir. Profe, grados de libertad, 4. Esa es la menos 86. Oiga, bueno, gracias por avisar. Sí, está demasiado largo. Ok. ¿Qué me dijo Eric? ¿Cuántos queda a la menos 84? ¿Cuánto puso el grado de libertad? 4. 4. Ah, ok. Y el valor del chi cuadrado, que era 397 o 400, o el valor que les dio ahí. Y sí, entonces es una probabilidad súper chiquitita. Entonces con eso rechazamos, ¿verdad? Profe, ¿y eso no sale en la fórmula, ¿o sí? ¿Qué cosa? Y En esta, la probabilidad no, porque no tenemos las áreas bajo la curva del chi cuadrado. Pero lo que sí tenemos es la chi cuadrado de la tabla. No sé si alguien la sacó. ¿Cuánto el estábamos F trabajando de significancia? El ejercicio decía, ¿verdad? No. 1%, 5%. ¿Alguien se acuerda cuánto era la significancia? Creo que era 5, pero no sé si... Ok, sí, 5%. Entonces,
Buscamos el valor de la chi cuadrado de la tabla. ¿Cuánto les da el valor de la chi cuadrado de la tabla? 9,488. Ajá. El de la tabla sería con 0.05 y con 4 grados de libertad. Y los grados de libertad son 7 menos 2, que son los parámetros, menos 1. Es que dice 20, pero aquí es el cuadrado. Vamos a hacer la significancia y los grados de libertad. 9 puntos que me dijo. Jason, creo que era el que me estaba ayudando. 9,488. Ajá. Muy bien, entonces, si comparamos 9, ¿verdad? El valor de la tabla que fija el límite entre la zona de rechazo y no rechazo, con 397, que es un valor gigantesco, y que se rechaza, ¿verdad? Incluso se rechaza al 1%. Si tuviéramos que establecer el valor de la probabilidad, el alfa, a partir del valor de la probabilidad. Profe, Sí, ahí eso es que hay que hacerlo como prueba de hipótesis, ¿verdad? Todo eso. sí, exacto. Lo que estamos viendo es si la distribución se ajusta a una distribución normal. Ajá. La idea es no rechazar para decir que sí se ajusta, ¿verdad? Que era lo que teníamos planteado en la hipótesis nula. Ajá, las hipótesis. ¿Verdad? La distribución del monto, ahí estoy proyectando en la presentación de PowerPoint. Sí. Ajá. Sí, profe. La distribución del monto en kilogramos de desperdicio anual de comida se ajusta a una distribución normal. En la alternativa no se ajusta a una distribución normal. La idea más bien aquí de la prueba es, si se ajusta a la normal, de no rechazar, ¿verdad? Quedarnos con la nula. A diferencia de las pruebas anteriores que hemos hecho, ¿verdad? Casi en todas las pruebas paramétricas, buscamos evidencia para rechazar y quedarnos con la alternativa. Aquí es al revés, aquí buscamos más bien evidencia para no rechazar, pero bueno, en este caso se rechaza y no podemos decir que el ajuste de los datos es a una distribución normal. El caso de la presentación, yo creo que aquí yo les puse toda la tablita con los valores. A mí me dio 403 el chi cuadrado, que a las compañeras les había dado 400, que ahora nos dio como 397. Y creo que en el folletito da 439, pero también ahí hay unos redondeos que hizo el autor. Por ejemplo, el primer valor le da menos 352 y a nosotros nos dio menos 351. Entonces ahí, por eso es que cambia el valor de la chi cuadrado y los que tengan el folletito y lo estén siguiendo, en la página 80 está el valor de la chi cuadrado, ahí dice 439.19. Entonces, para que sepan que el valor da diferente por los límites. En el caso de nosotros nos debería dar igual, ¿verdad? Pero no sé por qué Excel está haciendo esas cosas raras y no nos dio igual, pero que es la misma fórmula, son los mismos datos y están referenciados. Profe, ¿en qué página es? En el librito de Ramón, en la 80. Ok, gracias. La 80 está el último valor de la chi cuadrado. Ok, entonces, bueno, rechazamos, ya dijimos, viendo de la probabilidad asociada al chi cuadrado calculado, que es una probabilidad muy baja, o comparando con el método estadístico, el de la tabla con el calculado. Pues con un 5% de significancia, la distribución del monto de kilogramos del desperdicio anual de comida en los restaurantes no se ajusta a una distribución normal. No sé si hay alguna duda hasta aquí.